Entonces, déjenme contarles acerca del día en que todo lo que creía saber sobre física, sentido común e instintos básicos de supervivencia fue arrojado por la esclusa de aire. Mi nombre es Kellis y he sido instructor en la Academia Militar Multiétnica Bellerim 7 durante 12 ciclos. 12 ciclos de registros de seguridad perfectos, resultados de capacitación impecables y absolutamente cero incidentes que requirieran presentar informes de incidentes por triplicado. Me sentí orgulloso de ello. Realmente genuinamente orgulloso. Valorium 7 no es un centro de entrenamiento cualquiera. Ojo. Oh, no. Esta es la principal escuela especializada en combate y movimiento de baja gravedad de todo el sector. Hemos graduado más de 15.000 cadetes de 47 especies diferentes. Nuestras instalaciones flotan en un pozo de gravedad estándar de la Tierra. 3 cuidadosamente mantenido, que para la mayoría de las especies civilizadas es el entorno perfecto para aprender tácticas avanzadas de movimiento tridimensional sin, ya sabe, morir horriblemente. Las paredes de nuestro gran vestíbulo de entrada están cubiertas de placas, reconocimientos y grabaciones holográficas de nuestros mejores graduados, comandantes, almirantes de flota y leyendas de operaciones especiales. Todos ellos se formaron aquí, en nuestro entorno controlado, seguro y perfectamente regulado. Y luego el Acuerdo Galáctico decidió ampliar el programa de intercambio. Verás, existe esta nueva especie que recientemente se unió a la comunidad más amplia. Se llaman a sí mismos humanos, de un planeta llamado Tierra, lo cual está bien. Lo que sea. Cada especie tiene un planeta para empezar. El acuerdo consideró que sería mutuamente beneficioso para estos recién llegados participar en nuestros programas de capacitación avanzada. Leí los archivos informativos. Realmente lo hice. Altura, peso, fisiología básica, requerimientos atmosféricos, necesidades dietéticas, todo información estándar. Son bípedos, basados en el carbono y bilateralmente simétricos. Honestamente, bastante aburrido en el papel. La gravedad de su mundo natal estaba catalogada como estándar de 1,00, lo que los hacía ligeramente más densos que los delegados pelticos, pero nada extraordinario. El cadete humano asignado a mi grupo de entrenamiento se llamaba Marcus Webb, tenía 22 ciclos en los años de su especie, educación previa en algo llamado Academia de Defensa de la Tierra, sin experiencia previa fuera del mundo, sin modificaciones genéticas especializadas, sin mejoras cibernéticas, solo un humano estándar normal. Cuando anuncié esto a mi clase actual de cadetes, debieron haber visto sus caras. Trex, estudiante misoriano, hizo esa cosa donde su cresta se aplana completamente contra su cráneo, lo que significa que está aterrorizado o profundamente escéptico. En este caso, probablemente escéptico. Siseó algo sobre otro jugador de mundo blando que fracasará en la primera semana. Yana, la chica que me gusta, cuya especie evolucionó en entornos de gravedad variable, simplemente chasqueó sus mandíbulas de esa manera divertida suya. Ella había sido la de mejor desempeño durante 3 meses consecutivos y claramente no veía a este humano como ningún tipo de amenaza para su posición. Y sí, sé que ese nombre es difícil de pronunciar para la mayoría de las especies, pero ese es tu problema, no el mío. Simplemente burbujeó algo incomprensible desde el interior de su traje de hidratación. Él proviene de una especie acuática y honestamente trata todo lo que existe en una atmósfera gaseosa como si fuera igualmente extraño. Así pues, los humanos eran simplemente una rareza más. El consenso general entre mis cadetes fue claro. Este humano sería promedio en el mejor de los casos. Probablemente tendría dificultades con los ajustes de baja gravedad como la mayoría de los recién llegados y definitivamente no causaría ningún problema. No tenía ningún motivo para dudar de esta apreciación, ninguno en absoluto. Estaba previsto que Marcus Webb llegara en 3 días, y yo ya había preparado el paquete de orientación estándar, los cursos de movimiento correctivo, las reuniones informativas de seguridad, todo según el libro, todo perfecto. Debería haberlo sabido mejor. Sinceramente, debería haberlo sabido mejor, porque cuando algo parece demasiado normal, demasiado estándar, demasiado perfectamente normal, el universo tiene una forma divertida de demostrar que estás catastróficamente equivocado. Pero me estoy adelantando.
Déjame contarte sobre el día en que llegó Marcus Webb. El transbordador de transporte aterrizó en la plataforma de aterrizaje 7 exactamente a las 9 horas, porque claro que lo hizo. La puntualidad aparentemente también es algo humano. Me quedé allí parado con mi bloc de datos. Mi discurso de bienvenida perfectamente preparado y mi expresión de neutralidad profesional cuidadosamente mantenida. Otros 3 instructores me flanquearon porque el protocolo exige una ceremonia adecuada para los estudiantes de intercambio. Incluso cuando todos pensábamos en secreto que era una pérdida de tiempo, la rampa del transbordador se extendió con un silbido hidráulico y superó a Marcus Webb. Primera impresión. Parecía exactamente igual que en sus fotos de archivo. Cabello castaño, cortado corto, altura promedio para su especie, quizás 1,7 metros, complexión delgada, no voluminosa, no delgada, solo agresivamente media. Llevaba el uniforme estándar de cadete con ese extraño patrón de camuflaje terrestre que no tiene ningún sentido en el espacio, pero no importa. Las tradiciones, aparentemente, son difíciles de erradicar. Sus ojos también eran marrones y escaneaban la bahía de aterrizaje con lo que yo llamaría interés casual, como si estuviera admirando el paisaje en un museo y no llegando a una de las instalaciones de entrenamiento militar más prestigiosas del espacio conocido. Cadete Webb, dije, dando un paso adelante sosteniendo profesionalmente mi panel de datos. Bienvenido a Villa 7. Soy el instructor Kellis y seré su entrenador principal durante su rotación aquí. Marcus sonrió y era una sonrisa genuina, no esa mueca política que usan los diplomáticos. Gracias, señor. Feliz de estar aquí. Su voz era firme, normal, con ese acento extraño que tienen todos los hablantes estándar de la Tierra. No parecía nervioso, lo cual era inusual para quienes llegaban el primer día, pero tal vez los humanos simplemente lo ocultan mejor. Si me sigues, hice un gesto hacia el pasillo interior. Procederemos a la orientación donde recibirá su informe de ajuste de gravedad y credenciales de acceso a las instalaciones. Cogió su única bolsa de lona, solo una bolsa, y empezó a caminar a mi lado. No detrás de mí como la mayoría de cadetes nerviosos, sino a mi lado como si fuéramos colegas dando un paseo. La sala de orientación era la habitual. Paredes blancas, paneles de visualización holográficos y placas de gravedad ajustables en el piso para fines de demostración. Comencé con mi discurso preparado sobre el entorno de gravedad. 3 de Veleram 7, la importancia del movimiento controlado, los peligros de la sobrecompensación, todas las cosas que había dicho 500 veces antes. Marcus asintió y formuló preguntas aclaratorias que en realidad eran inteligentes. Y cuando le demostré la técnica adecuada para caminar en condiciones de baja gravedad, me observó con genuina atención. Está bien, dije, desactivando la proyección holográfica. Permítanos probar su ajuste inicial. La gravedad en esta sala está establecida actualmente en 0,5 estándar. Voy a bajarlo a 3. Nuestra instalación normal. Muévete lentamente. Ten cuidado. Y si te sientes desorientado, siéntate inmediatamente. Ajusté las placas de gravedad. Marcus tomó 3 pasos experimentales. Se tambaleó levemente, corrigió demasiado y casi se estrelló contra una pared. Lo agarré del brazo, lo estabilicé y me sentí satisfecho. Bueno, normal, manejable. No te preocupes, dije con mi voz más tranquilizadora de instructor. Al principio, todo el mundo tiene dificultades. Te adaptarás en unos días. Marcus se rió. En realidad me reí y dije, sí, va a costar acostumbrarme a esto. Últimas palabras famosas, Marcus. Últimas palabras famosas. El primer día de entrenamiento real comenzó a las 6 horas porque aparentemente todas las organizaciones militares del universo conocido están de acuerdo en que la mañana debe ser dolorosa. Hice que Marcus se uniera al resto del grupo de Charlie en la sala de entrenamiento 3, que es básicamente un espacio abierto enorme con paredes acolchadas, zonas de gravedad ajustables y suficiente equipo de seguridad para sobrevivir al impacto de un pequeño asteroide. La sala puede albergar hasta 50 cadetes a la vez. El grupo Charlie estaba formado por unos modestos 15 estudiantes,
todos ellos en distintas etapas de su certificación de baja gravedad. Marcus entró vistiendo ropa de entrenamiento estándar, luciendo renovado y demasiado alegre para alguien que estaba a punto de experimentar su primera sesión de entrenamiento real. Trex lo vio primero e hizo ese gesto de inclinación de cabeza que hacen los Zoran cuando están evaluando a una posible competencia. «Así que tú eres el humano», dijo. Su voz tenía ese siseo sibilante por el que su especie es conocida. «Escuché que tu gente finalmente descubrió cómo abandonar su gravedad». «Bueno», dijo Marcus, simplemente sonriendo. «Sí, nos llevó un tiempo, pero aprendemos despacio». Hannah se deslizaba sobre sus 6 patas, llevándola con ese deslizamiento anormalmente suave que siempre me hacía sentir un poco incómoda. Kellys dice, «Tuviste dificultades con la orientación ayer». Ella hizo clic, su traductor, traduciéndolo con lo que juro que fue diversión. «No te preocupes. La mayoría de las especies necesitan semanas para adaptarse adecuadamente». «Agradezco el estímulo», dijo Marcus. Y no pude distinguir si estaba siendo sincero o sarcástico. Los humanos tenemos esa característica de que nuestro tono no siempre coincide con nuestras palabras. «Es muy confuso». Simplemente le dijo algo desde el otro lado de la habitación, lo cual su traductor, inútilmente, interpretó como saludos Landalker porque encuentra igualmente ridículos a todos los que no viven bajo el agua. Junté las manos y el sonido resonó en las paredes acolchadas. «Muy bien, Grupo Charlie, atención. Hoy realizaremos ejercicios de movimientos básicos, desplazamiento lateral, orientación vertical y ejercicios de impulso controlado. Se aplican protocolos de seguridad estándar, lo que significa que si veo a alguien intentando realizar maniobras no autorizadas, pasará el resto del día escribiendo ensayos de prevención de incidentes». Los gemidos resonaron en el pasillo porque aparentemente quejarse por el papeleo también es universal. «Comenzaremos de forma sencilla», continué, señalando los carriles marcados en el suelo. «Movimiento lateral a través del pasillo, velocidad controlada, contacto mínimo de 3 puntos en todo momento. Recuerde, en gravedad 3, cada movimiento se amplifica. Pequeños empujones, respiración controlada, conciencia constante». Los cadetes se alinearon. Marcus se posicionó cerca de atrás, probablemente con la esperanza de observar primero antes de intentar algo inteligente, en realidad. Trex fue el primero, empujándose con sus poderosas piernas Sarian, deslizándose suavemente por el pasillo con un paso perfecto en baja gravedad. Excelente forma, trayectoria predecible, aterrizaje seguro, exactamente lo que quería ver. Hannah siguió sus múltiples piernas, lo que le dio cantidades absurdas de control y hizo que el ejercicio pareciera sencillo. El siguiente fue Sobov, moviéndose con ese extraño movimiento fluido que su especie de alguna manera logra de forma natural, como ver petróleo esparcirse sobre el agua. Extraño, pero efectivo. Luego llegó el turno de Marcus. Se colocó en la línea de salida, dobló ligeramente las rodillas y empujó. Demasiado difícil. Demasiado difícil. Su cuerpo salió disparado hacia adelante como si hubiera sido disparado desde un cañón. Salió disparado por el pasillo, agitando los brazos en lo que solo puedo describir como pánico controlado, y se estrelló con el hombro contra la pared del fondo con un golpe sordo que hizo que todos se sobresaltaran. Ya me estaba moviendo hacia él, lista para llamar al médico, ya componiendo el informe del incidente en mi cabeza, ya lamentando haber aceptado a este humano en mi grupo de entrenamiento. Marcus se despegó de la pared, giró para mirarnos y comenzó a reír. No es una risa nerviosa, ni una risa avergonzada, sino una diversión genuina y real. «Está bien», gritó, frotándose el hombro. «Eso fue completamente culpa mía. Déjame intentarlo de nuevo». Empujó hacia la línea de partida, esta vez con un control ligeramente mejor, aunque todavía se movía como alguien que nunca había experimentado baja gravedad en toda su vida, lo que según su archivo, no había sido así. Le asigné un entrenamiento de movimiento correctivo con principiantes,
calculando que necesitaría al menos 2 semanas para desarrollar la competencia básica. También me equivoqué en eso, pero no de la manera que esperaba. Para el 5.º día, Marcus había dejado de chocar contra las paredes, lo que consideré un logro significativo que merecía la pena anotar en mi registro diario. Para el 7.º día, ya estaba realizando los ejercicios básicos con lo que yo llamaría una mediocridad competente. Nada impresionante, nada terrible, solo un rendimiento promedio sólido. Para el día 10, algo cambió y todavía no puedo explicar exactamente qué sucedió. Fue como ver a alguien recordar de repente cómo hacer algo que había olvidado. En un momento dado, Marcus se estaba impulsando con cuidado y metódicamente a través de un ejercicio de movimiento lateral. Al momento siguiente, fluía a través del curso como si hubiera nacido en baja gravedad, no con la suavidad de Hannah, ni con la potencia de Trex, sino como algo completamente distinto. Algo para lo que no tenía palabras. Empezó a utilizar el impulso de maneras que no deberían funcionar. Redirigiendo su trayectoria en pleno vuelo con pequeños ajustes, atrapándose en superficies en ángulos que parecían incorrectos pero que de alguna manera funcionaban perfectamente. Trex también lo notó. El ser humano está aprendiendo demasiado rápido. Me siseó después de una sesión de entrenamiento. Me tomó 4 semanas alcanzar ese nivel de control. No tenía ninguna buena respuesta para él. Acabo de decir algo vago sobre que las diferentes especies tienen diferentes curvas de aprendizaje, lo cual no satisfizo a nadie, incluido yo mismo. Luego llegó la segunda semana de evaluación del curso de combate vertical. El VCC es el entorno de formación exclusivo de Valerium 7. Una cámara cilíndrica que se extiende 200 metros verticalmente bordeada de plataformas, obstáculos, asideros y zonas de combate simuladas. Está diseñado para probar el movimiento táctico tridimensional, la conciencia de la situación y la agresión controlada en entornos de baja gravedad. El protocolo estándar requiere arneses de seguridad para todos los cadetes con certificación inferior al nivel 3, que eran todos los del grupo Charlie, incluido Marcus. Reuní a los cadetes en la base del cilindro, donde la enorme estructura se extendía hacia arriba como una garganta que no conducía a ninguna parte. Las paredes eran de un material compuesto de color gris opaco, salpicado de asideros, plataformas que sobresalían a intervalos irregulares y obstáculos que podían reconfigurarse para diferentes niveles de dificultad. Hoy anuncié mi voz resonando en el vasto espacio. Cada uno de ustedes completará una ejecución cronometrada a través de la configuración básica de VCC. El objetivo no es la velocidad. El objetivo es el control, el movimiento seguro, la conciencia táctica y 0 incidentes. Señalé la estación de arnés donde los brazos automatizados esperaban para conectar los cables de seguridad. Todo el mundo está enjaezado. Sin excepciones, sin argumentos. El arnés evitará caídas, pero no hará el trabajo por usted. Todavía es necesario navegar el curso adecuadamente. Los cadetes se alinearon, y uno por uno, los brazos automatizados sujetaron los arneses con precisión mecánica. Trex fue el primero y completó el recorrido en 18 minutos con el formato del libro de texto. Hannah terminó en el puesto 15 porque claro que lo hizo. Tomó 23 minutos, pero mantuvo protocolos de seguridad perfectos en todo momento. Luego Marcus se acercó a la estación del arnés. Dejó que los brazos automatizados sujetaran el cable de seguridad, verificó él mismo los puntos de conexión y luego miró hacia el imponente campo que se extendía sobre nosotros. Su expresión era, ¿cómo decirlo? Decepcionado. No decepcionado. Más bien como un niño al que le dicen que tiene que usar flotadores en una piscina. Instructor Kellys, dijo, con un tono cuidadosamente neutral. ¿Existe algún nivel de certificación donde no se requiera el arnés? Respondí. Nivel 3 y superior, requería un mínimo de 8 semanas de entrenamiento y aprobar 3 evaluaciones de seguridad distintas. ¿Por qué lo preguntas?, dijo Marcus, pero sus ojos seguían fijos en el recorrido, calculando algo que no pude interpretar. Empezó a correr.
Los primeros 50 metros fueron sólidos, con buena colocación de las manos, movimientos controlados y una conciencia de seguridad adecuada. Luego llegó a la sección de transición de la plataforma y algo cambió en su forma de moverse. Marcus dejó de tratar el recorrido como un obstáculo y comenzó a tratarlo como un patio de recreo. Se balanceaba entre las plataformas con una confianza fluida, usaba las piernas para impulsarse en las superficies de maneras que generaban un impulso que yo no creía posible, y navegaba por el espacio tridimensional como si pudiera ver trayectorias que aún no existían. Su tiempo fue de 12 minutos y 47 segundos. Eso fue más rápido que algunos. De mi cadete de nivel 2. Cuando llegó abajo y se desconectó del arnés, me acerqué a él. Libreta de datos en mano, intentando mantener una expresión profesionalmente neutral. Red de cadete, dije lentamente. Su archivo indica que su mundo natal tiene una gravedad estándar de 1.0. Sí, señor, confirmó Marcus. Todavía un poco sin aliento. Y la gravedad de la Tierra es específicamente cuanto más fuerte que nuestro entorno. 3. Marcus lo pensó un momento y luego dijo algo que me dio escalofríos. Unas 3 veces más fuerte, señor. ¿Por qué lo pregunta? ¿3 veces? ¿3 veces más fuerte? Este humano había pasado toda su vida en un entorno con 3 veces el polo gravitacional en el que estábamos entrenando. Y nadie, ni una sola persona en toda la administración del Acuerdo Galáctico pensó que valiera la pena mencionarlo en los materiales informativos. Miré a Marcus, que estiraba los hombros como si acabara de terminar un ligero ejercicio de calentamiento, y me di cuenta con horror de que no teníamos ni idea de lo que esta especie era capaz de hacer, ninguna en absoluto. Semana 2, día 3, y había empezado a tener conversaciones muy incómodas con el coordinador de seguridad de las instalaciones sobre si nuestro equipo estaba clasificado para especies originarias de mundos de alta gravedad. Alerta de spoiler, no fue porque nadie pensara que lo necesitaríamos. Marcus continuó su entrenamiento con Charlie Group, y yo seguí documentando su progreso con notas al margen cada vez más preocupadas. Los demás cadetes habían dejado de bromear sobre los humanos como seres de mundos blandos y comenzaron a observarlo con el tipo de respeto cauteloso que se le da a las cosas que no siguen las reglas normales. Los cadetes avanzados, aquellos que habían completado la certificación básica y habían pasado al entrenamiento de operaciones tácticas, tenían acceso a la esfera el tercer día de cada semana de entrenamiento. La esfera es exactamente lo que parece. Una enorme cámara esférica hueca de 100 metros de diámetro con plataformas, obstáculos y equipo de entrenamiento distribuidos por el espacio tridimensional en patrones aparentemente aleatorios. Es hermosa a la vez que aterradora. El entorno definitivo de movimiento libre en baja gravedad donde los cadetes aprenden a pensar en direcciones para las que las especies terrestres no tienen palabras. Charlie Group había obtenido acceso a la esfera después de completar sus certificaciones VCC, lo que significaba que hoy era su primer ejercicio de movimiento libre. Les había dado la instrucción de seguridad estándar 3 veces, enfatizando la importancia del movimiento controlado y les asigné a todos compañeros de control. A Marcus le asignaron Trex, lo que parecía una opción segura, ya que Trex tenía una excelente percepción espacial y un profundo respeto por los protocolos de seguridad. El iris de entrada de la esfera se dilató, revelando la vasta cámara que se extendía más allá. Los cadetes comenzaron a entrar, usando asideros para impulsarse hacia el entorno de gravedad 0.3, dispersándose a diferentes plataformas de inicio como semillas dispersas por el viento. Permanecí en la plataforma de observación con otros 2 instructores, monitoreando signos vitales, rastreando posiciones y observando cualquier señal de problema. La esfera tenía conjuntos de sensores por todas partes, sistemas de seguridad automatizados y drones de respuesta a emergencias en espera. Nunca nada salió mal en la esfera. Nuestro historial de seguridad era impecable. A los 15 minutos de iniciado el ejercicio, todo salió mal en la esfera. La alarma comenzó como un tono bajo, luego escaló a la pulsación urgente que indicaba un fallo del equipo.
Mi panel de datos se iluminó con indicadores rojos de advertencia, e inmediatamente me concentré en la fuente. Plataforma 7 Delta, hemisferio superior, soporte estructural comprometido. Mis ojos se dirigieron a la pantalla holográfica y se me heló la sangre. Hannah estaba en la plataforma 7 Delta, a 200 metros sobre el suelo de la esfera. La viga de soporte principal de la plataforma estaba fallando. Fracturas por tensión y fatiga del metal. Algo había comprometido la integridad estructural, y toda la plataforma se inclinaba en un ángulo que la haría caer al vacío. Se agarraba al borde de la plataforma con 4 de sus 6 patas, y su lenguaje corporal gritaba pánico, incluso a distancia. Protocolo de respuesta a emergencias. Grité en mi calma. Fallo de plataforma. 7 Delta. Un cadete en peligro. Desplieguen equipo de rescate inmediatamente. La respuesta llegó en ese tono tranquilo y profesional que usan los coordinadores de emergencias. Equipo de rescate desplegándose. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos. Equipo de seguridad completo requerido para extracción a gran altitud. 8 minutos. Revisé el análisis estructural en mi tableta de datos. La viga de soporte tenía quizás 4 minutos antes de una falla catastrófica, probablemente menos. Los demás cadetes se habían congelado en su lugar. Todos mirando hacia la plataforma que fallaba. Todos demasiado lejos para ayudar. Todos con la formación adecuada para saber que apresurarse sin equipo solo causaría más bajas. Todos excepto uno. Marcus estaba en una plataforma a unos 60 m por debajo de Yana. Y miraba hacia arriba con una expresión que nunca antes le había visto. Concentrado, calculador, pero también algo más. Algo que parecía casi excitado. Webb, llamé por el sistema de comunicación. Mi voz se escuchó por toda la esfera. Mantenga su posición. No intente movimientos no autorizados. El equipo de rescate está en camino. Miró hacia el plataforma de observación, me miró a través de la barrera de aluminio transparente y dijo algo que me detuvo el corazón. Señor, puedo alcanzarla antes de que falle el haz. Negativo, dije, poniendo toda la autoridad de un instructor en mi voz. No está certificado para rescate a gran altitud. No tiene el equipo adecuado y mantendrá su posición actual. Es una orden. La viga de soporte crujió, un sonido que recorrió la esfera como un animal moribundo, y las mandíbulas de Hannah crujieron con tanta rapidez que se difuminaron. Marcus me miró, luego miró a Hannah, luego miró la distancia que los separaba. Luego se agachó y empezó a quitarse las botas de gravedad. Cadete Webb, dije, con la voz pasando de autoritaria a genuinamente aterrorizada. No haga lo que creo que está a punto de hacer. No es una sugerencia. Es una orden directa. Deténgase ahora mismo. Se quitó la primera bota, luego la segunda, y se paró en la plataforma solo con su traje de entrenamiento estándar. Lo siento, señor, dijo Marcus, y su voz era tranquila, casi de disculpa, pero 8 minutos son demasiados. Largo. Y entonces saltó. No, saltó no es la palabra correcta. Se lanzó hacia arriba como si la gravedad fuera una sugerencia cortés que había decidido ignorar. Y mi historial de seguridad perfecto se hizo añicos al ver a un cadete humano convertirse en algo para lo que no tenía clasificación. He visto muchas cosas en mis 12 ciclos como instructor en Valerim 7. He visto a cadetes dominar maniobras imposibles. He visto adaptaciones específicas de la especie que desafiaban la física convencional. He visto ejercicios de entrenamiento que traspasaban los límites de lo que el movimiento en baja gravedad podía lograr. Nunca, ni una sola vez, jamás, había visto a nadie moverse como Marcus Webb en esos siguientes 45 segundos. No saltó. Se elevó de golpe, sus piernas golpeando la plataforma con tanta fuerza que toda la estructura se contrajo por el impacto. En gravedad 3, esa fuerza se tradujo en una velocidad que no debería ser posible para un organismo biológico no aumentado. Se disparó hacia el hemisferio superior de la esfera como un misil con destino.
Su posición corporal era aerodinámica. Sus brazos se agruparon para reducir arrastre, a pesar de que apenas había atmósfera contra la que arrastrarse. Trex emitió un sonido que nunca antes había oído en un surión. Algo entre un siseo y un gemido. Tan luego se rindió y emitió un gorjeo confuso. Gritaba para calmarme, pidiendo intervención de emergencia, sistemas de seguridad automatizados, cualquier cosa que pudiera detener lo que estaba sucediendo, pero todo se mueve más lento que un humano en baja gravedad. Al parecer, Marcus recorrió 60 metros en menos de 4 segundos. Entonces llegó la parte que me hizo cuestionar si la física seguía siendo real. Llegó a una columna de soporte, una de las enormes vigas estructurales que mantenían estable la esfera, y en lugar de agarrarse a ella para frenar, la usó para redirigir. Sus pies golpearon la columna en ángulo, absorbieron el impacto con las rodillas dobladas que deberían haberse roto por la fuerza, y se impulsó en una nueva dirección. Como si la columna no fuera más que un trampolín. Ya no se movía en línea recta. Trazaba un curso tridimensional a través de los obstáculos de la esfera usando cada superficie como punto de partida, cada estructura como referencia de navegación. Arranque del equipo de almacenamiento. Cambio de dirección de 15 grados. Una plataforma de entrenamiento ocupada por 2 cadetes aterrorizados. Aterrizaje por una fracción de segundo. Redirección hacia arriba de nuevo. Un cable de suspensión para arneses de seguridad. Agarrarlo en pleno vuelo. Usar la tensión para lanzarse como una onda alrededor de un grupo de obstáculos. No luchaba contra la gravedad. Estaba conversando con ella, negociando términos, y aparentemente la gravedad estaba perdiendo la batalla. Los demás instructores en la plataforma de observación estaban paralizados. Las expresiones de asombro propias de su especie los convertían en estatuas vivientes. Uno de ellos, un anciano pélvico llamado Saran, que había estado enseñando aquí desde antes de que yo naciera, susurró algo en su lengua materna que mi traductor se negó a procesar, probablemente porque era una oración. Marcus estaba a 150 metros de altura, acortando la distancia a la plataforma 7 Delta con una velocidad que seguía aumentando en lugar de disminuir como debería. La viga de soporte volvió a crujir, esta vez más fuerte, y pude ver la fractura por tensión extendiéndose por su superficie como vetas de relámpago congeladas en metal. Hannah lo vio. Acercándose, sus ojos compuestos seguían su aproximación, y sus mandíbulas dejaron de chasquear por el pánico y comenzaron a chasquear con confusión porque lo que se acercaba no tenía sentido en ningún marco que ella comprendiera. A 20 metros de distancia, Marcus se agarró a un asidero superior, lo usó para neutralizar la mayor parte de su impulso ascendente, giró su cuerpo con una fuerza central que debería requerir una mejora cibernética y se impulsó hacia la plataforma que fallaba en un ángulo controlado a 10 metros de distancia. La viga de soporte dio su advertencia final. Un chirrido metálico significó que el fallo estructural estaba a segundos de distancia. Marcus cubrió esos últimos 10 metros en un agarre en picado que habría sido suicida para cualquiera con un sentido normal de autoconservación. Con los brazos extendidos, su trayectoria calculada con una precisión que sugería una suerte increíble o una competencia aterradora. Golpeó la plataforma justo cuando la viga de soporte se rompió. Toda la estructura se inclinó. Hannah perdió el agarre. Y por un horrible momento, pensé que estaba a punto de ver a 2 cadetes caer 200 metros al suelo de la esfera. La mano izquierda de Marcus se aferró al borde de la plataforma. Sus dedos encontraron agarre en el material compuesto con una fuerza de agarre que no sería posible. Su brazo derecho rodeó el tórax de Hannah, deteniéndola en plena caída. Y entonces lo sujetó a ambos contra la gravedad con un brazo, mientras que con la otra mano mantenía su única conexión con la seguridad. La viga de soporte rota pasó rodando junto a ellos, girando lentamente en la baja gravedad. Un trozo de metal de 2 toneladas cayendo como una pluma a cámara lenta. Durante 3 segundos, Marcus simplemente colgó allí, soportando su propio peso, más la masa de Hannah, que no era insignificante dada la densidad del exoesqueleto de su especie,
con una mano agarrando una plataforma que ya no estaba bien anclada. Luego miró hacia abajo, y lo juro por cada estrella de este sector. Sonrió. Ni una mueca, ni una expresión de tensión, una sonrisa real, como si estuviera disfrutando. Los subió a ambos a la plataforma inclinada con un movimiento suave. Músculos trabajando bajo su traje de entrenamiento de maneras que sugerían que la fisiología humana no seguía las mismas reglas que la de los demás. Hannah, dijo, con la voz de alguna manera tranquila y firme a pesar de la locura de los últimos 45 segundos. Voy a necesitar que... Agárrate a mí. Vamos por el camino rápido. El traductor de Hannah tradujo su respuesta como, ¿cuál es el camino rápido? Pero sospecho que el significado real era más bien por favor. No. Quiero presentar los papeles de jubilación. Marcus reposicionó su agarre, esperó a que Hannah le rodeara el torso con las piernas y luego saltó de la plataforma. Corrección, no saltó. Se dejó caer y usó cada obstáculo, plataforma y estructura entre ellos y el suelo de la esfera como puntos de control de velocidad. Verlo descender fue como ver un meteorito con determinación, rebotando en las superficies con precisión calculada, redirigiendo el impulso con cada contacto, convirtiendo una caída de 200 metros en un descenso controlado que, de alguna manera imposible, terminó con ambos aterrizando suavemente en el suelo de la esfera en una postura de 3 puntos perfecta. Marcus bajó a Yana con cuidado, se aseguró de que sus piernas estuvieran estables y luego miró hacia la plataforma de observación donde yo estaba teniendo lo que solo puedo describir como una completa crisis profesional. Señor, dijo con una voz ligeramente alada, pero por lo demás normal. Tiene una venda. Me raspé el codo con eso último. Andén. Un codo raspado. Había justificado la muerte, la física y el sentido común. Y le preocupaba un codo raspado. En ese momento me di cuenta de algo profundo y profundamente inquietante. Los humanos no eran frágiles. No eran débiles. Y definitivamente no eran comunes. Simplemente eran muy buenos fingiendo ser normales hasta el momento en que la normalidad dejaba de funcionar. La comandante de la instalación llegó 14 minutos después del incidente, lo cual fue impresionante dado que su oficina estaba al otro lado de la estación, y probablemente había infringido varias normas de velocidad para llegar allí. La comandante Boris era corintia, lo que significaba que medía casi 3 metros. Tenía 4 brazos que usaba para gesticular dramáticamente cuando estaba enojada y tenía una tolerancia cero a las tonterías. Había dirigido Valorum 7 durante 20 ciclos con absoluta autoridad y un historial de seguridad impecable que yo acababa de destruir personalmente. No estaba contenta. Marcus estaba sentado en la sala de reuniones, todavía con su uniforme de entrenamiento. El codo raspado ahora cubierto con un parche médico estándar. Hannah estaba sentada a su lado, con las mandíbulas de vez en cuando. Se oía un chasquido en lo que había aprendido a reconocer como shock residual. Me apoyé en la pared, con mi tableta de datos aferrada a mis manos como un escudo, esperando las consecuencias profesionales de mi fracaso en evitar este desastre. Los antebrazos de la comandante Boris estaban cruzados en un patrón que indicaba que estaba experimentando múltiples niveles de ira simultáneamente. Cadete Webb, dijo, con esa voz resonante que los corintianos usan cuando quieren sonar impresionantes y aterradores. Entiende que violó 16 protocolos de seguridad diferentes, ignoró una orden directa de su instructor y realizó un rescate a gran altitud no autorizado sin el equipo ni la certificación adecuados. Sí, señora, dijo Marcus. Y tuvo la decencia de parecer al menos algo arrepentido. ¿Entiende que sus acciones podrían haber resultado en 2 muertes en lugar de una lesión? Que se puso en peligro no solo a sí misma, sino también a la cadete Yana. Y que ha creado una pesadilla de documentación que requerirá informes presentados ante 7 comités de supervisión diferentes. Sí, señora. Marcus repitió su tono respetuoso, pero no particularmente intimidado. La comandante Boris descruzó 2 de sus e inclinó sobre la mesa de información,
con la mirada fija en Marcus con una intensidad que había hecho que oficiales superiores confesaran crímenes que no habían cometido. Luego me explicó con claridad y precisión por qué pensaba que saltar 200 metros a través de un complejo campo de obstáculos sin equipo de seguridad era una decisión remotamente aceptable. Marcus guardó silencio un momento, organizando sus ideas, y cuando habló, su voz era tranquila y directa. Dado que la cadete Yana tenía aproximadamente 3 minutos antes del fallo estructural, el equipo de rescate tenía un tiempo estimado de llegada de 8 minutos, y las matemáticas no le favorecían. Señora, evalué la situación, calculé los riesgos y determiné que tenía la capacidad física para llegar a tiempo. Capacidad física, repitió la comandante Boris lentamente, cada sílaba resonando como un martillo. Es una cadete de primera rotación con 2 semanas de entrenamiento. Sí, señora. Pero también vengo de un mundo de gravedad estándar 1.0, lo que en este entorno .3 significa que mi fuerza efectiva y mis ratios de control son significativamente mejores. La sala quedó en silencio. La comandante Bor enderezó su expresión, pasando de la ira a algo más cercano a la confusión. Explícame esa afirmación, cadete. Marcus me miró y luego volvió a mirar al comandante. La gravedad de la Tierra es aproximadamente 3 veces mayor que la del entorno de Valorum 7. Mis músculos, huesos y sistema cardiovascular se desarrollaron en esa mayor gravedad, lo que significa que aquí estoy operando aproximadamente 1/3 de mi carga de resistencia normal. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera explicando que el agua es húmeda o que las estrellas brillan en la Tierra. Continuó, puedo saltar quizás medio metro verticalmente bajo plena gravedad. Aquí, ese mismo esfuerzo muscular me lanza 15 metros o más. Mi tiempo de reacción se siente más rápido porque mi cuerpo no lucha contra tanta fuerza gravitacional. Movimientos que serían difíciles en casa son mucho más fáciles aquí. La comandante Boris se giró para mirarme, con los 4 ojos fijos en una expresión que claramente preguntaba, ¿sabías esto? Negué con la cabeza en silencio porque, ¿qué se suponía que debía decir? Que había leído su expediente, y de alguna manera, me perdí la parte donde los humanos eran básicamente máquinas orgánicas que desafiaban la gravedad. Cadete Webb. La comandante Bores dijo lentamente, volviéndose hacia Marcus. ¿Me estás diciendo eso por? ¿Qué es nuestro entorno de entrenamiento avanzado de baja gravedad para su especie? Recreativo. Marcus lo pensó un momento. Arrugó el rostro pensativo. No diría recreativo exactamente, señora. Más bien comparable a nadar. Ya sabe, cuando estás bajo el agua y el movimiento funciona de forma diferente, pero tu cuerpo se adapta bastante rápido porque sigues usando los mismos músculos, solo que en un entorno de resistencia diferente. Nadar. Acababa de comparar nuestro principal centro de entrenamiento militar con una piscina. Las mandíbulas de Hannah chasquearon una vez, agudo y fuerte, y su traductor lo tradujo como si eso lo explicara todo. La comandante Boris se sentó pesadamente en su silla, que crujió bajo su peso, y se apretó la cara con 2 manos en lo que reconocí como el gesto universal de alguien que reconsidera toda su carrera. Instructora Kellys, dijo, con la voz apagada tras las manos. Por favor, dígame que ha estado documentando todo esto. Todos los días, señora, confirmaba, mostrando mi prueba en un juicio, registros completos de entrenamiento, métricas de rendimiento y aproximadamente 47 notas al margen que decían. ¿Alguna variación de cómo lo hace? La comandante Bor bajó las manos y miró a Marcus con una expresión que mezclaba respeto, preocupación y la creciente comprensión de que todo lo que creíamos saber sobre los protocolos de entrenamiento podría necesitar una revisión. Cadete Webb, dijo finalmente, eres a la vez lo mejor y lo peor que le ha pasado a esta instalación en 20 ciclos. Salvaste la vida de un compañero cadete, lo cual es loable.
También violaste suficientes regulaciones como para mantenerme con papeleo durante un mes, lo cual es considerablemente menos loable. Sí, señora. Marcus dijo, por si sirve de algo, lamento lo del papeleo. El entrenamiento se reanudó la semana siguiente con lo que la comandante Boris llamó consideraciones de seguridad actualizadas, que era el lenguaje oficial para decir que no tenemos ni idea de cómo tratar con humanos, pero lo intentaremos de todos modos. Marcus recibió una reprimenda formal por violar los protocolos de seguridad, que pasó a su archivo permanente junto con una mención por su excepcional valentía bajo presión, lo cual estoy bastante seguro de que le dio migraña al personal administrativo al intentar procesarlo. Más importante aún, recibió un nuevo conjunto de parámetros de entrenamiento diseñados específicamente para especies de mundos de alta gravedad, lo cual fue divertidísimo porque era el único cadete de un mundo de alta gravedad. Así que en realidad eran solo reglas de Marcus Webb disfrazadas de burocracia. Los demás cadetes lo trataron de forma diferente después del incidente. No con miedo exactamente, sino con el respeto cauteloso que se muestra ante los desastres naturales que resultan ser amigables. Trex dejó de hacer comentarios sobre los habitantes de mundos blandos por completo y empezó a pedirle consejos a Marcus sobre técnicas de movimiento. Hannah lo seguía como si fuera una especie de talismán protector contra el peligro, lo que a Marcus le pareció vergonzoso y a todos los demás les pareció extremadamente razonable. Simplemente dijo algo que se tradujo en «los caminantes terrestres están locos», y volvió a sus ejercicios de meditación acuática porque, sinceramente, ya nada le sorprendía. Las instalaciones tuvieron que rediseñar los límites de dificultad de los recorridos, añadiendo lo que llamaron adaptaciones avanzadas de alta gravedad, lo que básicamente significaba triplicar la dificultad para que Marcus dejara de completar los ejercicios en la mitad del tiempo previsto. El equipo de ingeniería no estaba entusiasmado con el trabajo adicional, pero admitieron que era técnicamente interesante diseñar obstáculos que desafiaran a alguien que trataba la gravedad normal como algo menor. Inconvenientes. La noticia se extendió por las redes de las academias militares multiétnicas a una velocidad superior a la de la luz. Otras instalaciones comenzaron a hacer preguntas, solicitar datos, preguntándose si necesitaban prepararse para más cadetes humanos. La pesadilla burocrática se expandió exponencialmente, y en algún lugar de la oficina administrativa, imagino que alguien lloraba en sus sistemas de archivos. Me convertí en una especie de experto accidental en los requisitos de entrenamiento humano, lo que me llevó a dar 3 presentaciones a los comandantes de las instalaciones de todo el sector. Todo se reducía a que son más fuertes de lo que parecen, más rápidos de lo que deberían ser y completamente inconscientes de su terrorífico poder. Esta última parte fue la más extraña de explicar. Marcus realmente no entendía por qué todos trataban su rescate de Yana como algo excepcional. Para él, era simplemente una evaluación básica de riesgos y una evaluación de la capacidad física. En la Tierra, al parecer, este tipo de cosas ocurrían con frecuencia en sus servicios de emergencia, sus deportes, sus actividades recreativas informales. Organizaban competiciones donde los humanos saltaban obstáculos, trepaban superficies verticales y se lanzaban por los aires por diversión. Por diversión. Sus hijos jugaban a juegos que implicaban lanzarse desde superficies elevadas y atrapar. Se chocaron en plena caída. Su entrenamiento militar estándar incluía transportar cargas pesadas a largas distancias en gravedad total, lo que significaba que sus soldados estaban básicamente entrenando fuerza en condiciones que paralizarían a la mayoría de las demás especies. Había pasado 12 ciclos creyendo comprender las limitaciones físicas, los protocolos de entrenamiento y los requisitos de seguridad. Y entonces apareció un cadete humano y me reveló que todas mis suposiciones se basaban en especies que evolucionaron en pozos de gravedad razonables. Marcus completó su rotación en Villerim 7 con las mejores calificaciones en todas las categorías. No porque se lo pusiéramos fácil,
sino porque literalmente no podíamos hacerlo lo suficientemente difícil sin crear recorridos que serían letales para todas las demás especies. En su último día, me estrechó la mano con esa costumbre humana de agarrar las palmas. Y su agarre fue suave, controlado, cuidadosamente modulado para no causar daño. Gracias, instructor Kellis, dijo con genuina calidez en su voz. Aprendí mucho aquí. Realmente aprecio la experiencia. De nada, cadete Webb, respondí, y lo dije en serio a pesar de todo. Creo que aprendimos más de ti que tú de nosotros. Se rió, se echó al hombro su única bolsa de lona y se dirigió a la lanzadera de salida. Lo vi irse, actualicé su informe final de entrenamiento y entonces vi un mensaje en mi bandeja de entrada de la administración de la academia. El asunto decía: estudiante de intercambio entrante, desagregación humana, Jessica Webb. El mensaje indicaba que Jessica era la hermana menor de Marcus, que había solicitado entrenamiento táctico avanzado y que su expediente indicaba que era considerablemente más atlética que su hermano. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Luego, se lo reenvié al comandante Boris con una sola línea adjunta. Vamos a necesitar mayores márgenes de seguridad. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Solo 2 palabras. Mucho más grande. En algún lugar de las instalaciones, escuché al equipo de ingeniería que ya comenzaba a rediseñar los cursos de entrenamiento. Su tamaño resignado resonaba en los sistemas de ventilación. Y comprendí con absoluta certeza que los humanos no eran solo otra especie que se unía a la comunidad galáctica. Eran una recalibración completa de lo que creíamos posible. Envueltos en sonrisas amistosas y actitudes despreocupadas, completamente inconscientes de que nos hizo sentir como si hubiéramos estado entrenando en modo fácil toda la vida. Marcus Webb había sido una introducción, un anticipo, una suave advertencia de que el universo era más grande y extraño de lo que nuestras cuidadosas regulaciones habían previsto, y su hermana pequeña, que aparentemente era más atlética, llegaría en 6 semanas. Abrí mi calculadora de fondos de jubilación, la miré un momento, luego la cerré y abrí el programa de entrenamiento porque, honestamente, cuanto más extraño podría llegar a ser. En algún lugar del universo, imagino que la propia realidad se rió de esa pregunta porque, al parecer, aún no había aprendido la lección más importante. Nunca preguntes cuánto más extrañas pueden llegar a ser las cosas cuando hay humanos involucrados. Siempre encontrarán la manera de demostrarlo.